Y vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí, justo aquí, que la definición de farmacología es una definición muy abarcativa, es una definición que, que abarca desde el término historia del fármaco, el origen del fármaco, habla de mecanismos de acción, habla de procesos, habla de sustancias químicas, habla de patologías, habla de enfermedades y hasta inclusive síntomas, todo al mismo tiempo dentro de la misma definición. Hasta inclusive habla en cierta forma de consecuencias beneficiosas o tóxicas de la utilización de sustancias y demás, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, básicamente, eh, es muy, muy abarcativo. Por eso vamos a utilizar la farmacodinamia por un lado y vamos a utilizar la farmacocinética por el otro lado, ¿cierto? Entre las dos vamos a explicar lo que necesitamos explicar de esta ciencia. Bien, vamos a comenzar entonces con la farmacodinamia. Y la farmacodinamia básicamente es una ciencia que tiene una definición bastante compleja porque usa un juego de palabras que parece una asociación, ¿no es cierto? Y el concepto de la farmacodinamia dice más o menos lo siguiente. Es la ciencia que estudia la relación existente entre la concentración del fármaco y el efecto que éste produce, ¿no es cierto? La definición hace referencia a dos elementos. Primero, una concentración farmacológica en sangre efectiva y después hace referencia a lo que produce en el cuerpo de la persona de acuerdo a la actividad que lleva adelante la persona. Así que estudia estos dos fenómenos. Por eso la definición a veces tiene así como un juego de palabras que hace que sea compleja al entenderla, ¿no es cierto? Básicamente eh, tenemos aquí dos elementos. El estudio de la relación existente entre dos elementos. El primero, ¿no es cierto? Es ni más ni menos que la concentración del medicamento en sangre y el segundo es el efecto que este produce. Así que para explicar esto de una forma un poco más visual, vamos a usar una curva de concentración plasmática, ¿no es cierto? La curva de concentración plasmática mide precisamente esto que estamos mencionando, mide ni más ni menos que la posibilidad de ver la concentración efectiva de la sustancia en el organismo y qué es lo que pasa si en algún momento no se cumple con lo estipulado a nivel de la indicación médica, ¿no es cierto?, para mantener las cantidades de medicamento en el organismo. Así que vamos con la curva de concentración plasmática. Esta curva de concentración plasmática que ustedes están viendo en pantalla ahora, ¿sí?, no tiene nada que ver con la cotización del dólar, no, ¿no es cierto? Y mucho menos tiene que ver con la cotización del Bitcoin, ni mucho menos tampoco, ¿no? Pero básicamente aquí vamos a ver cómo hay que mantener una cantidad determinada de sustancia, ¿no es cierto? Hay que mantener una cantidad determinada de sustancia y vamos a ver qué pasa cuando esta persona inicia el tratamiento, ¿no es cierto? La persona va a iniciar el tratamiento en un punto cero, eso quiere decir de que esa persona no va a tener sustancias farmacológicas en su organismo. Sustancias tenemos un montón, desde azúcar o cuando toman un té, ¿no? Diferentes sustancias, pero farmacológicamente hablando, o con una acción farmacológica, no tenemos a menos que tomemos un medicamento. La cuestión es que esta persona va a tomar 500 miligramos de amoxicilina. Esos 500 miligramos de amoxicilina en sangre, ¿no es cierto?, van a
constituir fuera del cuerpo una cantidad que nosotros conocemos como dosis, que ahora vamos a recordar, pero esa cantidad que toma la persona el día lunes, por ejemplo, ¿no es cierto?, tarda entre 45 y 60 minutos en llegar a el torrente sanguíneo. Vamos a suponer que la persona tiene que tomar una sola pastilla por día, ¿no es cierto? Y básicamente así continuar con un tratamiento de 7 a 10 días, ¿no? Ahora, una vez que ha tomado su pastilla el día lunes, ¿no es cierto?, tendría que hacer lo mismo a lo largo de todos los días de la semana. Fuera del cuerpo, esa cantidad la vamos a llamar dosis. Dosis era la cantidad de medicamento ingerir, ¿no es cierto? Así que fuera del cuerpo es una dosis. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora, a partir de ahora, va a haber que manejar también el término de concentración, ¿no es cierto? Concentración. En este caso, vamos a tener, ¿no es cierto?, que dentro del cuerpo de la persona va a haber un equivalente a 500 miligramos de amoxicilina en concentración plasmática. Por eso se llama curva de concentración plasmática. Mide la cantidad efectiva de medicamento dentro del cuerpo de una persona. ¿Estamos? Es importante de que ustedes se acuerden esto, ¿sí? Fuera del cuerpo, dosis. Dentro del cuerpo, concentración plasmática. La persona continúa su tratamiento de forma habitual, ¿no es cierto? El día martes, por ejemplo, el día miércoles, ¿no? Toma de forma habitual, manteniendo las cantidades establecidas por el médico, ¿no es cierto?, de 500 miligramos, pero entre el día jueves y viernes, ¿no?, sale de joda, se la pone en la pera de forma violenta, ¿no?, y no toma los comprimidos necesarios de antibióticos, ¿no es cierto? Ahí vemos una disminución de la concentración, ¿no es cierto?, del antibiótico en el cuerpo de la persona. O sea, por diferentes motivos esta persona no toma el antibiótico, ¿no? Y hay una disminución de la concentración, o sea, disminuye la cantidad de medicamento realmente presente en la sangre del cuerpo de la persona, hasta un nivel que es subóptimo, o sea, está por debajo de lo que debería ser. Nosotros deberíamos mantener 500 miligramos de amoxicilina en sangre, ¿no es cierto? Pero por diferentes motivos no se mantiene y esa concentración cae. Al caer, cae por debajo de lo que debería ser. Así que eso es subóptimo, no es algo efectivo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a observar aquí, ¿no es cierto?, que la persona recupera nuevamente la concentración el día sábado, porque en ese momento puede tomar la medicación nuevamente, ¿no?, y continúa con el tratamiento de 7 a 10 días. Pero ¿qué pasa? Esas dos tomas que no hizo, para compensar esta falta de concentración, las va a tener que agregar al final del tratamiento, prolongando el tratamiento, ¿no?, un poco más para compensar esa falta de concentración del medicamento en la sangre. Esto depende del medicamento, depende del tratamiento, depende de la afección de la persona, ¿no es cierto? Depende de lo que establezca realmente el médico, ¿no es cierto? Todo depende. Entonces, básicamente, esto es lo que mide una curva de concentración plasmática, ¿sí? Existe un principio de la farmacodinamia que dice a mayor concentración, mejor efecto, ¿sí? Por eso, a ver, esto no quiere decir que se van a tomar todas las sustancias juntas, no. Van a agarrar y van a seguir paso a paso y de forma correcta lo que diga el médico, las indicaciones médicas, ¿no es cierto? Sin que haya una falta de una toma,
¿no es cierto?, sin que se corte el tratamiento, sin todas esas cuestiones. Entonces, la farmacodinámica estudia la relación existente entre la concentración del fármaco y el efecto que éste produce esa concentración. O sea, tenemos que respetar las cantidades, las formas de tomar el medicamento y hacer un seguimiento de lo que eso produce en el organismo de una persona, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí tenemos farmacodinámica. Vamos a ver ahora la farmacocinética, ¿no es cierto? Y la farmacocinética, en este marco, va a estudiar todos los procesos a los cuales se ve sometido un fármaco desde que ingresa hasta que sale del organismo, ¿no es cierto? Todos los procesos a los cuales se ve sometido un fármaco desde que ingresa hasta que sale del organismo, ¿no es cierto? Ahora bien, todos estos procesos a los cuales se ve sometido el fármaco desde que ingresa hasta que sale, están resumidos en un acrónimo, ¿no es cierto? Ese acrónimo se llama o se pronuncia LADME, L-A-D-M-E, LADME, ¿sí? Esos son los 5 procesos que estudian la farmacocinética. Esos 5 procesos son los que va a traspasar una sustancia dentro del cuerpo de una persona, ¿no es cierto? Básicamente, aquí se tiene que dar algo que es esencial, ¿no es cierto? Es muy importante, que es lo siguiente. La sustancia tiene que ingresar al cuerpo, tiene que hacer o cumplir su función farmacológica en el cuerpo y una vez que lo hizo, tiene que salir. Vamos, la sustancia tiene que ingresar al cuerpo, ¿no es cierto? Tiene que llevar adelante la acción farmacológica para la cual fue creado y por último, tiene, así como hizo su función, así tiene que salir del cuerpo. Si esto no sucediera, la verdad la podemos llegar a pasar muy mal, entre como mínimo una intoxicación y como algo que podría llegar a ser lo peor, la muerte. Así que vamos a ver cuáles son esos 5 procesos que constituyen el LADME. Ah, mira, tengo palito para señalar las letras. Muy bien. Genial. Bueno, entonces, el primero de los procesos al cual vamos a ver que está sometida una sustancia es la liberación de la sustancia. ¿Qué quiere decir la liberación de la sustancia? La liberación de la sustancia quiere decir que voy a tener que liberar de forma efectiva, ¿no es cierto?, la sustancia en el organismo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que voy a tener, si se trata de un comprimido, voy a tener que tragar de forma efectiva ese comprimido, ¿no es cierto? Esto lo digo porque a veces las personas intentan alterar la composición química del fármaco de una o de otra forma y eso hace de que el fármaco no lleve adelante la acción farmacológica original, ¿no es cierto? Ejemplo, si ustedes machacan una pastilla, la ponen en un vaso con agua, le agregan 3 cucharadas de azúcar y lo disuelven, eso no es la composición original o la forma química que tenía el fármaco. Así que básicamente perdió su estabilidad química, acaban de alterarla. En algunos casos se puede hacer y en otros casos no se puede hacer. Todo depende de la sustancia, todo depende del organismo, todo depende de un montón de factores. Lo cierto es que si nosotros tragamos un medicamento, ¿no es cierto?, ese comprimido que acabamos de tragar se libera al momento de ser tragado, ¿sí? Y cuando nosotros lo tragamos, ese comprimido atraviesa el esófago,
¿cierto? En un tiempo que puede estar siendo entre 3 y 5 segundos aproximadamente, ¿no es cierto? Entre 3 y 5 segundos aproximadamente. Básicamente, una vez que es liberado ese comprimido, atraviesa el esófago en ese tiempo y llega al estómago para que se dé el segundo proceso, que es la absorción. En este caso, ¿no es cierto? El comprimido es disgregado por los jugos gástricos, ¿no es cierto? Y se disuelve y comienza la absorción. En contraposición a lo que todo el mundo piensa, que cree que la absorción comienza solamente a nivel intestinal. La absorción empieza a hacerse presente aquí y obviamente la sustancia va a entrar al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? A través de las paredes gástricas. En ese momento, cuando eso sucede, ¿no es cierto? El fármaco ingresa al torrente sanguíneo, o sea, está presente en la sangre. Y ahí comienza ni más ni menos que la distribución. Y hasta acá, ¿no es cierto? Ustedes tienen una liberación, una absorción y una distribución. La distribución es la que va a permitir que toda la sustancia esté presente en la sangre, en todo el cuerpo, y no solamente en la sangre, sino en todos los tejidos que sean irrigados por la misma. Así que hasta acá tienen los tres primeros procesos. No es complicado, pero hay que acordárselos en este orden, porque si no, al alterar el orden, en este caso se alteran los resultados, y la farmacocinética tiene que estudiar el comportamiento de esa sustancia a medida que va pasando por todos estos procesos. Una vez que se lleva adelante la distribución, llegamos al metabolismo y la biotransformación, ¿no es cierto? Metabolismo o biotransformación. ¿Qué es el metabolismo y qué es la biotransformación de la sustancia? Bueno, el metabolismo es la forma en la cual el cuerpo va a recibir la sustancia, ¿no es cierto? Y básicamente la biotransformación es cómo la sustancia va a reaccionar a medida que va pasando a través de los diferentes procesos internos corporales, ¿no es cierto? En este caso, nosotros vamos a ver que esta biotransformación requiere, en cierta forma, ¿no? En cierta forma requiere tener planificado absolutamente todo lo de la sustancia. Nosotros tenemos que saber cuál es la función y cuál es el comportamiento de esa sustancia, ¿no es cierto? Así que en este orden es importante conocer cuál es el comportamiento químico de la misma. Para lo cual tendríamos que hablar de química, ¿no es cierto? Y a veces hablar de química es medio denso. Yo odio la química, ¿sí? Más allá de que la he estudiado, pero bueno, odio la química. Y en este caso vamos a usar figuras geométricas para hablar de los diferentes supuestos que se pueden dar de biotransformación. Existen tres supuestos que se pueden dar de biotransformación en una sustancia. Ahí tenemos una línea roja. Esa línea roja equivale a la ruptura de la barrera de administración. Eso quiere decir que es lo mismo que el ejemplo que les di al principio cuando tragábamos el comprimido. Nosotros rompemos efectivamente la barrera de administración. Al hacer eso, se pueden dar tres supuestos, ¿cierto? Acá vamos a usar figuras geométricas para hacer la explicación sin tener que usar la química. En el primero de los supuestos, la sustancia ingresa, así como está, al cuerpo, ¿no es cierto? La sustancia va a ingresar al cuerpo de esa forma, ¿no es cierto? Con esa forma química, en forma de cuadradito. El cuadradito equivale a la composición química de la sustancia.
Y una vez que la sustancia ingresa al cuerpo, lleva adelante la función para la cual fue creado, la acción farmacológica para la cual fue creado, ¿no? La acción farmacológica era lo que la sustancia hacía en el cuerpo de la persona, ¿no es cierto? En este caso, podemos poner como ejemplo el ácido acetilsalicílico o la aspirina común y corriente. Así como ingresa, así con esa composición química reacciona, ¿no es cierto? Lleva adelante la acción para la cual fue creado, ¿no? En el segundo supuesto, tenemos un fármaco con un comportamiento un poco más complejo. En este caso, el fármaco ingresa al cuerpo, ¿no? En forma de cuadradito, ¿cierto? Pero va a sufrir una biotransformación de acuerdo al ámbito donde se encuentra. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que toman un antiácido, ¿no es cierto? Ustedes tienen un índice de acidez muy alto a nivel gástrico, ¿no es cierto? El antiácido suelen ser sales efervescentes, ¿no es cierto? Y demás, bicarbonato, ¿no es cierto? Y cuando ustedes toman eso, ¿no? Eso llega hasta el estómago y en el estómago, cuando se encuentra esa sustancia que ustedes están tomando, más la cantidad extrema ácida, se produce un choque químico. Ese choque químico hace que haya una reacción química y nuestro fármaco se biotransforma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que propicia eso? ¿No es cierto? Lo que va a propiciar eso es simplemente lo siguiente. Al haber un choque químico, al haber una reacción química, esa sustancia se va a alcalinizar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Se alcaliniza, eso quiere decir de que se transforma, se biotransforma la sustancia y aplaca la acidez gástrica. Sería el equivalente a agarrar un matafuego y apagar un incendio. Es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestro antiácido lleva adelante la acción farmacológica para la cual fue creado. Si no se biotransformara, no podría cumplir con la función que tiene. En el último supuesto, vamos a tener que la sustancia ingresa en forma de cuadradito, ¿no es cierto? Y acá podemos mencionar el nombre del medicamento, ¿no? Es un medicamento con el cual ustedes ya han trabajado anteriormente. El medicamento se llama ibuprofeno, ¿cierto? ¿Eh? Y la sustancia ingresa en forma de cuadradito. Pero ¿qué pasa? Como ese ibuprofeno actúa dentro de procesos enzimáticos, ¿cierto? Se va a biotransformar para poder llevar adelante eso que tiene que hacer. Entonces cambia su forma, como vemos, ¿no? A otra forma química, ¿no es cierto? Y ahí es donde va a desplegar sus ventajas, ¿no es cierto? Ahí despliega sus ventajas. Ahora bien, esas son solamente las ventajas. Para que el ibuprofeno pueda llevar adelante la acción para la cual fue creado, es necesario, sí o sí, que se sume o se conjugue, ¿no es cierto? Se suma o se conjuga a otra sustancia que tiene que estar dentro del cuerpo de la persona y esa sustancia ¿no? Es un ácido, ¿no es cierto? Un ácido graso que se llama ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico es producto de un golpe, alguna ruptura de tejido. El cuerpo lo produce para favorecer la reconstrucción de los mismos como mecanismo de defensa. Entonces, si el ibuprofeno no se encuentra con esa sustancia, no puede llevar adelante, ¿sí? La acción para la cual fue creado es ser antiinflamatorio, ¿no es cierto? Así que, fíjense cómo aquí
en estos tres supuestos se dan diferentes formas de comportamiento de las sustancias que nosotros ingerimos. En el primer supuesto, la sustancia ingresa y así como ingresa, lleva adelante la acción farmacológica para la cual fue creado. En el segundo supuesto, ingresa, se biotransforma, cambia su composición química para poder lograr llevar adelante la acción para la cual fue creado. Y en el tercer supuesto, ingresa con una forma química, cambia su composición, se biotransforma para desplegar sus ventajas, ¿no es cierto? Y después tiene que sumarse o conjugarse a otra sustancia para recién ahí poder llevar adelante la acción para la cual fue creado, que es ser antiinflamatorio, ¿no? Muy bien. Estos son los tres supuestos que por lo general se pueden dar con diferentes tipos de sustancias de forma química cada vez que nosotros las tomamos, ¿no es cierto? Realmente todo esto que acabamos de mencionar tiene que estar debidamente programado, ¿no es cierto? Porque si no, podemos llegar a terminar con una sustancia que no podamos controlar adentro del cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos que saber a la perfección qué es lo que va a pasar cuando esa sustancia ingrese al cuerpo, cómo se va a comportar, cómo se va a transformar y cómo va a tener que salir una vez que haya cumplido con su misión, ¿no es cierto? Bien, tenemos la biotransformación y el metabolismo, ¿no? Ustedes recuerden esto, el metabolismo es cómo el cuerpo va a recibir la sustancia y la biotransformación es cómo esa sustancia se va a biotransformar, va a cambiar para llevar adelante la acción para la cual fue creado, ¿no es cierto? Muy bien. Por último, una vez que la sustancia cumplió con su cometido, con su función, ¿no es cierto? Nos queda la excreción. La excreción de la sustancia es la posibilidad de la eliminación de la misma, ¿no es cierto? O sea, yo tenía un profesor que decía que todo lo que sube baja y todo lo que entra sale. ¿Sí? Si no es así, en algún momento puede haber algún problema, decía él siempre, ¿no es cierto? Pero en líneas generales vamos a tener que realmente, ¿no es cierto? Realmente la sustancia tiene que salir del cuerpo, a como dé lugar. No podemos almacenar residuos farmacológicos de sustancias y demás. ¿Estamos? Así que vamos a ver cuáles son las funciones de excreción que podemos tener dentro de este proceso de análisis de los diferentes procesos que estudian la farmacocinética. Bien, el primero de estos procesos que vamos a tener aquí es analizar qué tipo de sustancia es la que va a quedar adentro del cuerpo. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de sustancia va a quedar adentro del cuerpo? ¿No es cierto? Nosotros podemos manejar los siguientes formatos. Sustancias hidrosolubles y sustancias liposolubles, ¿no es cierto? Las sustancias hidrosolubles son las de fácil disolución en agua, como lo dice su propio nombre, ¿no? Y las sustancias liposolubles son aquellas sustancias que tienen un contenido graso, liposucción. Les puede llegar a sonar un poco más. Pero lo cierto es que cada una de estas dos sustancias tiene un formato químico diferente. Las sustancias hidrosolubles son sustancias que tienen un formato químico pequeño y las sustancias liposolubles son las que tienen un contenido mayor, contenido graso, por consiguiente tienen un formato químico más grande, ¿sí? Son sustancias de un tamaño molecular mucho más grande. Entonces, de acuerdo a cómo la sustancia que nosotros ingerimos quede
dentro del cuerpo es que va a ser eliminada por uno o por otro lugar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver cómo hacemos para hacer la eliminación de estas sustancias. Vamos a comenzar por las sustancias hidrosolubles. Las sustancias hidrosolubles son sustancias que, como su nombre lo indica, por lo general se disuelven mejor en un ámbito líquido, ¿cierto? Entonces nuestro análisis comienza aquí, justo aquí, en el sistema renal. El riñón es el encargado de filtrar la sangre y con ella todas las sustancias que se encuentren dentro de la misma. Así que, en este caso, el fármaco, al ser una sustancia hidrosoluble, va a poder ser filtrada ni más ni menos que por las nefronas, ¿no es cierto? Que son como unas especies de pequeñas aberturitas por donde el riñón filtra la sangre. El tamaño molecular de la sustancia va a ser pequeño, así que tranquilamente va a poder ser filtrado por ahí. Cuando la sustancia es filtrada junto con la sangre por el riñón, ingresa dentro de un proceso de formación de la orina. Aquí vemos la actividad renal que lleva adelante. El riñón va a filtrar la sangre y va a llevar adelante como una especie de absorción y reabsorción glomerular, produciendo ni más ni menos que lo que nosotros conocemos como la orina. Ahora, esa orina va a ser eliminada, ¿no es cierto?, a través de los esfínteres a la uretra, donde van a juntar 250 centímetros cúbicos de orina. Acá es donde va a intervenir el sistema nervioso a través de la micción. La micción es las ganas de ir al baño. Me pillo, me pillo, me pillo. Ustedes van al baño y eliminan 250 centímetros de orina en la deposición. Ahora, la orina no es la única forma en la cual nosotros vamos a eliminar las sustancias hidrosolubles. También vamos a tener la saliva, vamos a tener las lágrimas y vamos a tener el sudor, ¿cierto? Ahora bien, dentro de la piel nosotros tenemos glándulas sudoríparas, ¿cierto? Esas glándulas sudoríparas eliminan una porción de sudor, ¿no es cierto?, a el exterior. Eso lo hacen precisamente para eliminar impurezas o toxinas. Por eso cada vez que ustedes tienen algún tipo de afección, lo primero que hace el cuerpo es levantar fiebre. Dentro de esa febrícula o temperatura se generan la eliminación de las toxinas en un proceso de defensa llevado adelante por el cuerpo. Ahora bien, en este sentido, la piel tiene esa capacidad de eliminar sustancias tóxicas a través de las glándulas sudoríparas. Pero, ¿qué pasa? Aquí también vamos a tener la saliva. Cuando ustedes toman un antibiótico y el antibiótico, ustedes dicen teóricamente que les deja gusto feo en la boca, gusto metálico, bueno, no es que le deje gusto, es que está presente en la saliva, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen con la saliva? La tragan. ¿Y qué pasa con la saliva? Va al estómago. ¿Y qué pasa en el estómago? Se produce una absorción. Parte de la sustancia es reabsorbida al torrente sanguíneo y eliminada por orina, ¿cierto? Así que hay como una especie de círculo, ¿no es cierto?, cíclico con respecto a la eliminación de la sustancia. Por último, van a tener ni más ni menos que los lagrimales, ¿cierto? Los lagrimales o las lágrimas. Y acá es donde seguramente deben estar pensando, bueno, pero ¿qué cantidad de lágrimas tenés que eliminar para eliminar una sustancia? No, no necesariamente tiene que ser una gran cantidad de lágrimas. Pueden ser una lágrima o dos lágrimas de una concentración muy amplia,
o muy alta, y simplemente con una lágrima o dos lágrimas alcanza y sobra, ¿cierto? Y si no, acuérdense cuando ustedes iban a vacunar, ¿cierto? Que los llevaron a vacunarse engañados diciéndole que tenía gusto a frutilla, ¿no? Y ustedes quisieron saber qué gusto a frutilla tenía, porque las 2 gotas que le pusieron en la boca tenían gusto a cualquier cosa menos frutilla. Y la enfermera le dijo, bueno, nene, ya está, pasá con mi compañera. Y la compañera nos inyectaba en el brazo, hijo de puta, no nos habían dicho nada. ¿No es cierto? Nos llevaron engañados. Pero, básicamente, si 2 gotas de una vacuna oral generan la concentración necesaria para generar una respuesta inmunitaria, imagínate 2 lágrimas eliminadas desde la mucosa del ojo, la cantidad de sustancia que elimina hacia el exterior. Ahora bien, hasta ahí tenemos sustancias hidrosolubles. Vamos a ver ahora las sustancias liposolubles, ¿sí? O de un contenido lipídico alto o grasas, ¿no es cierto? La sustancia liposoluble, ¿cierto? Es una sustancia de un tamaño molecular gigante. Eso sería como querer pasar un elefante por el agujero de una aguja, si nosotros pensamos que la sustancia va a ser filtrada por el riñón y las nefronas. No, eso no va a suceder. Y acá es como cuando es viernes y el cuerpo lo sabe, el riñón sabe eso, el organismo sabe eso. Entonces no intenta filtrarlo por ahí, sino que va a excretar esa sustancia hacia la bilis. ¿Cierto? Y acá es donde nosotros retomamos por debajo del estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque acá empiezan a intervenir la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, el vaso, intestino delgado, intestino grueso, y empezamos a ver que se lleva adelante el tratamiento de las sustancias liposolubles o de un tamaño molecular más grande o de contenido graso. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros vamos a ver que la sustancia continúa hacia el intestino delgado, ¿sí? Hay una intervención de todos los órganos que mencionamos y se lleva aquí la absorción de básicamente las sustancias a través de las cilias intestinales, ¿no es cierto? Esas cilias intestinales lo que van a hacer es dar también intervención al sistema circulatorio, al sistema linfático, donde va a haber regulación de proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos. Lo que no se digiere en el intestino delgado se digiere en el intestino grueso y lo que no, luz y fuerza. La cacarela. Sí, sí, exactamente. Diarrea, cosa profusa. De esa que abrís la canilla para que no se escuche. Claro. Cantás, pero todo el mundo sabe que estás cagando. Sí. Algo así. Lo cierto es que todos estos procesos, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, hasta inclusive el de la excreción, son importantes. Y ahora les voy a mostrar por qué son importantes, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a tener acá es lo siguiente. Estos procesos se tienen que llevar adelante sí o sí, todos, uno por uno. Si no se llevan adelante todos, uno por uno, realmente la podríamos pasar muy mal. Así que les voy a contar un suceso, un hecho real, ¿no es cierto?, que se dio en la provincia de Buenos Aires hace unos cuantos años atrás con una fiesta electrónica, donde hubo gente que consumiendo drogas recreativas, ¿no es cierto?, puso en peligro su vida y inclusive algunos murieron. De forma inicial, el relato cuenta de que había personas que habían tomado 2 pastillas porque tardaban en hacer efecto, ¿cierto? O sea, liberamos, ¿no es cierto?, una dosis multiplicada por 2, lo que va a ocasionar que dentro del cuerpo en algún momento haya una absorción
con una concentración, ¿no es cierto?, del doble de lo que debería ser. Una vez que se absorbe la sustancia, esa sustancia va a ser distribuida. Y hasta acá tenemos la liberación, la absorción y la distribución. Después vamos a tener que cuando la sustancia se distribuye, se va a metabolizar o biotransformar, ¿no es cierto? Acá es donde la persona se pega el viaje de su vida. Y todos felices y contentos, cada uno se ahorca con la soga que más le gusta, ¿no? O por lo menos eso es lo que dice el dicho. Ahora bien, el problema es que cuando esto termina de suceder, la sustancia que queda dentro del cuerpo no es ni hidrosoluble, pero tampoco es liposoluble. Entonces, hay un formato químico desconocido para el cuerpo. El cuerpo se ve en la imposibilidad de eliminar la sustancia, ¿no es cierto? No puede eliminarla. Y justamente llegamos a la parte de la excreción, ¿no es cierto? Si la sustancia no es ni hidrosoluble y tampoco es liposoluble, no la voy a poder eliminar a través de la orina con la filtración del riñón y tampoco la voy a poder excretar hacia la bilis. Así que la sustancia en cuestión queda atrapada en la sangre. Al quedar atrapada en la sangre, empieza a acumularse en la sangre. ¿Cuáles son las dos funciones más importantes que cumple la sangre? Simple. La primera, la oxigenación, ¿no es cierto? ¿No? Oxigenar el organismo. Y la segunda, el transporte de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, no nos preocupa el transporte de nutrientes en este caso, pero sí nos preocupa el hecho de que al acumularse esta sustancia impide la correcta oxigenación de nuestro cuerpo. Por consiguiente, uno de los principales síntomas o consecuencias de esta acción es la sofocación. Al sofocarse la persona no puede respirar. El cuerpo intenta compensar esa falta de oxígeno aumentando la frecuencia cardíaca. Pero al aumentar la frecuencia cardíaca, lo único que sucede es que la persona, en vez de respirar un poco más, va a respirar menos, ¿no es cierto? Al respirar menos, va a seguir aumentando la frecuencia cardíaca. En vez de solucionar algo, empeora aún más la situación. A todo esto, ¿no es cierto? Si el riñón empieza a tener barro en vez de agua para filtrar, porque el riñón es una bomba de agua, ¿no es cierto? Una bomba de agua que funciona sin agua se quema. Insuficiencia renal. A todo esto, ¿no es cierto?, el cuerpo también va a responder si hay una insuficiencia renal, produciendo líquido donde no tiene que producir líquido para defenderse. Lo que nosotros llamamos edema, ¿no es cierto? De una u otra forma, la persona va a seguramente colapsarse o a nivel respiratorio o a nivel renal. O también lo que puede suceder es que tenga un paro cardiorrespiratorio por una insuficiencia sistémica producida a nivel respiratorio o a nivel renal por la intoxicación o por alguna especie de falla electrolítica entre la química interior del cuerpo y su funcionamiento. No estamos. Así que de una u otra forma, fíjense cómo este narcotraficante que había hecho una serie de pastillas divertidas no tuvo en consideración, ¿no es cierto?, las reglas básicas de la farmacocinética para brindarle a sus clientes un producto que por lo menos los deje vivir un poco más y no matarlos a la primera de cambio, ¿no es cierto?
realmente. Así que por eso es importante que nosotros tengamos bien presente todas las reglas de la farmacocinética y que sepamos qué es lo que sucede en cada uno de esos procesos de la farmacocinética. La farmacocinética estudia todos los procesos a los cuales se ve sometido un fármaco, desde que ingresa hasta que sale del organismo. Es muy importante que así como ingresa el fármaco, haga lo que tiene que hacer y básicamente se elimine o el medicamento salga del cuerpo sí o sí. ¿Mm? Muy bien, señoras y señores. Hasta acá tenemos lo referente a la farmacocinética.